Buenas tardes, amados. Buenos días para algunos. En este día pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé revelación de su palabra, del testimonio de Jesucristo. Oremos, si pueden cerrar sus ojos, y le pedimos a Dios que nos guíe. Señor nuestro, que todo lo que hoy día sea compartido, te pido que bendigas, Señor, y que tu palabra sea revelada por el Espíritu Santo a los oyentes. Te damos gracias, Padre nuestro, que en esta tarde tú estás con nosotros. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, cuyo sacrificio en la cruz permitió perdón de nuestros pecados y que tengamos acceso al trono de gracia hoy día. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, en este día. Amén. Amén. Hoy día estamos en el capítulo 8 de Romanos y vamos a leer solamente 3 versículos. Romanos 8, versículos 14 al 17. Y dice así. Si pueden tomar sus Biblias y leemos juntos Romanos 8, 14 al 17. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Precioso, importante pasaje de las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo destaca esta obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. De santificación, para que seamos
externa e internamente santos para Él. Esto es, apartados del pecado y de los valores del mundo, el Espíritu Santo formando en nosotros la semejanza a Cristo. En este proceso, en la vida del creyente, el Espíritu Santo nos va llevando a la culminación, que es la glorificación. Y podemos citar una escritura de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 3, versículo 18 de segunda de Corintios, nos escribe el apóstol: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. El propósito de Dios en nuestra redención es transformarnos a la imagen de Jesucristo en un proceso que requiere atención del creyente a la guía del Espíritu y requiere temor de Dios, obediencia a esa guía, a su palabra. Y es un proceso con esos elementos presentes que va de gloria en gloria, formando en nosotros el reflejo de su imagen por la acción del Espíritu Santo en nuestra interior. Es así, en este contexto a donde nos va llevando el Espíritu Santo, en ese contexto se va manifestando esta realidad en los creyentes nacidos de nuevo. Al ser guiados por el Espíritu Santo, de gloria en gloria. Esto es en el proceso que culmina en la glorificación. Pero que requiere atención del creyente, temor de Dios y obediencia a la voluntad de Dios. La glorificación se va a completar al instante de
la resurrección para los que ya están en el paraíso y en el instante del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, cuando, como dice 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes vivos para ese suceso van a recibir en un instante sus cuerpos incorruptibles glorificados. Nos enseña en estos pasajes de la Epístola a los Romanos el apóstol Pablo cuán determinante es la intervención del Espíritu Santo en todos los aspectos de crecimiento espiritual que benefician al creyente para bendición de muchos otros con los cuales el creyente pueda compartir a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Para el creyente es determinante la intervención del Espíritu Santo, ya sea en la elección, en la salvación, en la regeneración, la santificación y la glorificación. En Romanos, capítulo 1, versículo 14, el Espíritu Santo es reconocido como el Espíritu de santidad. Entonces, esto que se incorpora a partir del instante de la conversión, se va implementando en la vida del creyente paso a paso, en la medida que el creyente está atento a la guía del Espíritu y tiene esa disposición a conocer la voluntad de Dios para hacerla. O sea, esto implica el temor a Dios y la disposición a creerle y obedecer lo que Él demanda. Entonces nosotros debemos asumir en fe esta visión de Dios para nosotros, de ser santos, porque Él es santo y Él está produciendo en nosotros el querer y el hacer por su poder.
La obra del Espíritu Santo es santificarnos para que seamos cada día más semejantes a Jesucristo. Y nos guía a apartarnos del pecado, de los valores del mundo y de las tentaciones e intromisiones de Satanás en nuestra vida. Ya sea en forma directa o por medio de sus múltiples agentes demoníacos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo guiaba al pueblo judío para ser como Dios, para reflejar a Dios. En el contexto de la obediencia a la palabra y reflejando a Dios como familia de Dios. En Levíticos, el libro de Levíticos, escrito por Moisés, con la inspiración del Espíritu Santo. En Levíticos capítulo 20, versículos 7 y 8. Podemos leer lo que dice: santificaos. O sea, esto es una exhortación. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo soy Jehová, el que os santifico. Claramente, el Espíritu Santo hablando. Y el santificarse también tiene el significado de apartarse. Apartarse de los valores del mundo, apartarse del pecado que nos asedia y tomar esas decisiones constantes de estar atentos a la voluntad de Dios para hacerla conforme a las Escrituras. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, en el monte, y volvía al pueblo, reflejaba la gloria de Dios en su rostro de tal manera que tenía que cubrirse el rostro con un velo. Porque era difícil para la gente soportar ese reflejo de la gloria de Dios. Aún así, en el libro de Éxodo, capítulo 33, en el versículo 20,
Cuando Moisés le ruega a Dios que le muestre su gloria, Jehová le advierte: pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Aún siendo Moisés hombre, varón de Dios, por la caída de Adán, Moisés también compartía la condición de la humanidad caída. Era parte de lo que leemos en Romanos 3:23, cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La santidad perfecta de Dios no la puede soportar el ser humano en su condición de pecador. Necesita ser glorificado. Hay una obra externa y una obra interna que comprende este proceso de la santificación. La obra externa del Espíritu Santo, y que es evidente en la vida del creyente, y que anhelamos que sea de menos a más, conforme a la obediencia que tenemos a lo que Dios nos pide. La obra externa es en relación a la palabra de Dios. Que el creyente se vaya conformando a la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que agrada a Dios. El pueblo judío, en cierta medida, debía reflejar a Dios. Debía ser una evidencia de la semejanza de la familia de Dios, de ser gente como Dios, conforme a las Escrituras. Por eso, cuando Jesús apela a ellos a ser santos o ser perfectos, pues vuestro Padre en los cielos, vuestro Padre celestial, es santo o perfecto, Jesús lo hace en el contexto del conocimiento de los judíos de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la obra de santificación del Espíritu Santo no es solamente externa,
para que el creyente se conforme a la palabra de Dios, sino que también es interna. Y el referente es Jesucristo. Que el creyente sea como Cristo. El apóstol Pedro, cuando escribe, ya siendo anciano, su última carta, en 2 de Pedro, capítulo 1, y leo versículos 3 y 4, dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Notable. Por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, dice la palabra de Dios, somos hechos partícipes de la naturaleza divina por la acción del Espíritu Santo en lo interno. También. Y el apóstol Pablo, con respecto a la culminación de este proceso, escribe en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Escribe lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. O sea, lo que nos habla en la Escritura, lo que nos habla el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos 8, versículos 14 al 17, nos muestra claramente la importancia de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, externamente, para llevarlo a conformarse a Jesucristo de acuerdo a las Escrituras, e internamente, trabajando en nuestro interior para que nosotros nos apartemos del pecado, nos apartemos de los valores del mundo y nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Así, como creyentes, ahora, en este siglo XXI, entendemos que si el estándar
en el Antiguo Testamento era ser como Dios, y en el Nuevo Testamento el estándar es ser como Cristo, es notable. Pero conforme a las Escrituras que hemos leído, el Espíritu Santo está haciendo esas dos cosas en nuestra vida. Es crucial entonces que estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. Como dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso es lo propio. Eso es lo natural en nuestra vida de creyente. Es natural la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en nuestro interior y también en nuestro exterior. Y esto no es algo nuevo para Dios con los hombres. Esto es parte del plan y la visión de Dios desde antes de la creación del mundo. Incluso cuando forma a Adán, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, nos enseña la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Precioso. O sea, en nuestra vida de creyente se está cumpliendo el propósito con el cual Dios creó a la humanidad. Es muy trascendental esta obra que el Espíritu Santo está haciendo, interna y externamente en nuestra vida. Claro, con la caída, cuando desobedecen la palabra de Dios, Adán y Eva perdieron el reflejar la gloria de Dios. Pero en el plan de Dios, preparado desde antes de la creación, Dios dispuso que el hombre nazca de nuevo, de lo alto, del Espíritu Santo. Y lo que Adán perdió, en el creyente, todos los creyentes, en Jesucristo, en el momento de la conversión, cuando nacen de lo alto, nacen del Espíritu Santo, nacen de nuevo, nuevamente comienza el poder del Espíritu Santo
para reflejar la gloria de Dios en la vida de los creyentes. Y se cumple así lo que declara la palabra de Dios en segunda de Corintios, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¡Wow! Esta es la obra histórica que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Lo que fue planeado por Dios desde la creación de Adán y Eva, nosotros ahora podemos tenerlo como realidad presente, ahora, tiempo presente en nuestras vidas. Obra del Espíritu Santo. El designio de la redención nuestra es una nueva criatura que refleje a Cristo. Ahora en nuestra vida, para reflejar una parte de su gloria y que vaya en nuestra vida esto en aumento, día a día, de menos a más, conforme a esta acción del Espíritu Santo que requiere fe, creer y obediencia en la vida del creyente. Como dice en Romanos 8, 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Es realmente una maravilla asombrosa lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. La tercera persona de la Trinidad está presente en vuestro interior y realiza una acción en vuestras vidas para llevarlo en todo este proceso de santificación que culmina en la glorificación. Para allá vamos. En la epístola a su discípulo Tito, es bien especial Tito, si uno estudia un poco su vida, la relación de él como discípulo del apóstol Pablo, lo acompañó en sus viajes misioneros
y muy destacada labor de apoyo al apóstol. Cuando el apóstol lleva el Evangelio a Ilírico, o sea, al moderno Albania, a Macedonia, a lo que hoy día sería Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. En toda esa área, Tito estuvo con el apóstol Pablo. Y en la epístola de Pablo a Tito, que es bien cortita, en el capítulo 2, versículo 14, escribe lo siguiente el apóstol Pablo, haciendo referencia a Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está la visión de lo que es de Dios, de Jesucristo, para nuestras vidas. Redimirnos de toda maldad y purificarnos para sí, como pueblo propio, celoso de buenas obras. Así, decisión a decisión de obediencia nuestra, decisión a decisión que comprende fe en Jesucristo, que comprende conocimiento de la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras. Decisión a decisión, el Espíritu Santo va formando en nosotros la imagen de Jesucristo como parte de la familia de Dios. Ahora nosotros podemos ser reflejo de la familia de Dios. Fíjense cómo lo pone de una manera tan especial en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 2, y leo del versículo 19 al 22. Así es como el Señor nos recibió y así es como nos pone en su cuerpo. Dice en el versículo 19, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es vuestra realidad hoy día. 23 de julio del año 2020. Puede que el mundo esté convulsionado con la pandemia, con lo que viene de quiebre económico, y la humanidad marchando al son de lo que le dicte el gobierno mundial. Pero nosotros somos de otra ciudadanía y marchamos a otro ritmo y oímos otro son, el del Hijo de Dios. Ahora somos conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, así como nos beneficiamos de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Nosotros recibimos estos fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en medio de toda la convulsión del mundo. Nosotros tenemos la mira puesta en las cosas de arriba. No tenemos por qué estar sujetos a ningún temor, sino absolutamente lo contrario. Nosotros, con el Espíritu Santo, somos conciudadanos de los santos. Tenemos la misma ciudadanía de todos los fieles que han creído a Dios a través de todos los siglos. Tenemos una nueva naturaleza. Nosotros ahora reflejamos no la inestabilidad del mundo, sino que nosotros reflejamos la estabilidad preciosa, contundente de la familia de Dios. La familia de Dios en la cual opera poderosamente el Espíritu Santo. Nosotros como hijos del Padre Celestial, por adopción, nuestro estatus, nuestro estado, hoy día es de hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial por la fe en su Hijo Jesucristo, de quien ahora nosotros somos hermanos. Y la regeneración que efectúa el Espíritu Santo nos da la naturaleza de nuestra pertenencia a la familia de Dios, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina, como escribió el apóstol Pedro. El Espíritu Santo, entonces, en estos pasajes, estos versículos de Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, demuestra esta realidad con tres evidencias en nuestra vida en Cristo. Primero, guiándonos. Primera evidencia. Somos familia de Dios porque el Espíritu Santo está guiando mi vida. Y me guía externamente usando las Escrituras. Como dice el Salmo 119, versículo 66. Enséñame,
buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Es para allá donde nos va llevando el Señor. Buen sentido y sabiduría. Nos guía externamente por las Escrituras e internamente nos guía porque pone en nuestro interior inclinaciones, cambiando nuestro querer y hacer, y pone su querer y hacer, y así nos va conformando internamente a semejanza a Cristo. Y esto aparece por medio del apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses. Aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esta guía del Espíritu es bien concreta. No es una cosa mística, extraña, como etérea. No, es bien concreta. Porque externamente nos guía por las Escrituras. Podemos leer las Escrituras, meditar las Escrituras, aprender las Escrituras. Nos guía por las Escrituras. E internamente, porque Él mismo va produciendo en nosotros inclinaciones que antes no teníamos y que ahora nos lleva a querer y hacer lo que agrada a Dios. Y esto lo produce Él, por su buena voluntad. ¡Qué maravilla! En esto estamos. Esta es la realidad presente de su vida. En medio de este mundo convulsionado, ustedes pueden estar relajados. Absolutamente. El mundo se puede caer a pedazos y nosotros estamos sobre la roca, firmes. Entonces, esta guía presente del Espíritu Santo lleva al creyente a caminar en un modo, una manera de vivir agradable a Dios. Con paz, con gozo, con plena confianza en Dios. Por eso me gusta la iglesia primitiva. Por eso la iglesia primitiva la llamaban el camino. Entonces, la primera evidencia que tenemos de este proceso de santificación del Espíritu en nuestra vida es que Él nos está guiando. Segunda evidencia, nos da acceso íntimo, personal a Dios. Y este es un acceso seguro, sin temor. Y es un acceso disponible en todo tiempo. Perdonen, pero tengo un vecino en algún piso del edificio que está aprovechando de colgar cuadros. Entonces van a sentir un leve ruido de taladro. Entonces la segunda evidencia
este proceso de santificación es que tenemos acceso disponible al trono de gracia. Como dice en Hebreos 4:16, la epístola a los Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, cualquier vicisitud, cualquier circunstancia, cualquier situación, estemos donde estemos, nosotros siempre tenemos acceso al trono de gracia. Qué práctico para el oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Una de las cosas más prácticas que puede existir en la vida de una persona es ser guiado por el Espíritu Santo. Qué tranquilidad que el Espíritu está haciendo esto en vuestras vidas. Por eso debemos sopesar y meditar cuán importantes son nuestras decisiones de apartarnos de toda maldad, apartarnos de los valores del mundo y tomar esas decisiones que agradan a Dios, conforme a su palabra y conforme a esas inclinaciones que el Espíritu Santo está produciendo en nuestro interior, querer y hacer lo que agrada a Dios. Y esto no es algo súper complicado, tan difícil, a lo cual tengan acceso unos pocos privilegiados, no. Esto, al contrario, es lo común, es lo normal para la vida de todo el que cree en Jesucristo. Porque como Él dice en en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mi oveja. Ahí están ustedes, ahí estamos. Y las mías me conocen. O sea, no es complicado llegar al Señor. Él está atento y dispuesto. Entonces, en este proceso de santificación, las evidencias que estamos en eso son que somos guiados por el Espíritu de Dios. Segundo, que tenemos acceso al trono de gracia. Y la tercera evidencia. Y esto es precioso. La tercera evidencia. El Espíritu Santo nos pone en nuestro espíritu seguridad. Que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y nos pone en nuestro espíritu una esperanza que nos lleva a anhelar su presencia. ¿Les pasa a ustedes que de pronto están, oh Señor,
Lo único que quiero es estar contigo. El que está detrás de eso es el Espíritu Santo. Nos lleva a anhelar su presencia. Fíjense, y terminamos con esta cita que también corresponde al pasaje que estamos viendo en Romanos. Y vamos a leer esta cita en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que tiene mucha similitud con cristianos en muchas áreas. La epístola a los Efesios. En el capítulo 1, versículo 13 y 14. Fíjense lo que pone. En él también vosotros. Ahí están incluidos ustedes. Estoy incluido yo también. Todos los creyentes. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, así como hemos leído Romanos, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué precioso! Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, una palabra antiguo castellano, que significa depósito inicial de garantía. O sea, la garantía puesta por Dios en vuestro interior, en vuestro espíritu. La garantía es ese sello del Espíritu Santo de la promesa. Ese sello, el Espíritu en vuestro interior les da seguridad que son hijos, que son hijas de Dios. Precioso. Y dice, y termino con este versículo en Efesios 1, 20. O desde el versículo 19 en realidad. La extraordinaria, ¿y cuál? La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. ¡Wow! Esa fuerza es la que está en el interior de ustedes. Ese sello del Espíritu Santo en el interior les da seguridad que son hijos, que son hijas de Dios. Y Dios ha puesto esto como un adelanto a lo que viene. Porque lo que viene, cuando llegamos a la presencia de Él, en este proceso de santificación, es asombroso. Lo que viene
porque vamos a ser glorificados. ¡Wow! El estado para toda la eternidad nuestra va a ser semejanza a Jesucristo. Miembros para la eternidad de la familia de Dios. Entonces, abrácense a la guía del Espíritu Santo. Gócense que, como nos dice Romanos, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nosotros, en medio de toda esta situación que azota al mundo, no estamos sujetos a un espíritu de temor, sino que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, en el hebreo, quiere decir papá. El término coloquial que uno le da a un padre, el término de máximo afecto y cercanía. Papá. Así que para todos ustedes, día que pasa, es un día que nos acerca a recibir nuestra herencia en los cielos. Ser semejante a Jesucristo, pues seremos glorificados. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor, quien los guarda, quien los protege y quien los lleva a querer y hacer lo que agrada a Dios, los llene de gozo en este día. Amén.